Corresponde conocer de la solicitud de desafuero presentada por el señor José Antonio Walker Prieto, agricultor, ex ministro de la cartera de Agricultura, en contra del gobernador de la Quinta Región, el señor Rodrigo Mundaca Cabrera, con el objeto que se declare que hay mérito suficiente para la formación de causa por la comisión de parte del gobernador de delito de acción penal privada de injurias graves con publicidad, cuya querella fue presentada y se encuentra en tramitación ante el 7º Juzgado de Garantía de esta ciudad. En relación a los hechos, referir que en cuanto a estos que motivan la querella, así como también la petición del desafuero, en primer lugar, por parte del señor Walker Prieto, se hace presente que el señor Mundaca emprende en su contra lo que denomina una suerte de persecución política que comenzó a ejercer desde que precisamente el señor Walker comenzó a cumplir funciones como ministro de la cartera de Agricultura en el gobierno de Sebastián Piñera. En efecto, refiere que el señor Mundaca en su contra representa un supuesto conflicto de intereses asociado a corrupción y aprovechamiento. Particularmente las imputaciones que se le formula, en primer término las señala en términos genéricos, guardan relación con exhibir a Walker Prieto como un privador consciente y planificado de agua. ¿En qué sentido? Porque le imputa ser el propietario de a lo menos 29.000 litros por segundo de derechos de aprovechamiento de aguas. Y eso indica que únicamente apunta a dañar su honor, mostrándolo como un potencial enemigo al imposibilitar la sustanciación del recurso hídrico. En lo pertinente a las solicitudes de desafuero y los fundamentos que se vierten en la querella, toda vez que lo reproduce y pide que se tengan de ese modo en la petición que se conoce en esta audiencia, estos corresponden básicamente a 3 momentos o 3 entrevistas, además de una publicación de otra usuaria en la red social Instagram. La primera imputación que califica de injuriosa en que habría incurrido el gobernador Mundaca en contra del señor Walker corresponde a una vertida en el canal de televisión CNN el 1 de octubre del año 2019 en una entrevista que fue llevada a cabo por el periodista Paulsen. En efecto, el gobernador Mundaca le refiere al señor Paulsen: ¿tú sabes cuál es el ministro que tiene más derechos de aprovechamiento de agua en el gobierno Piñera? ¿Lo sabes? Paulsen le respondió no, a lo que el señor Mundaca le refirió: Antonio Walker, el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, según nuestro trabajo, portal Infoprobidad, declaración de intereses, catastro público de aguas, estoy citando fuentes, refiere el gobernador, para ser más riguroso, el ministro de Agricultura tiene más de 29.000 litros por segundo. Luego, señoría, en el canal de TV Cable, vía X, también prestó declaraciones el señor Mundaca el 27 de enero del año 2020 y refirió: el ministro Walker deberá salir inmediatamente del gobierno. El volumen de agua que tiene el ministro de Agricultura equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas, 12 millones de personas en donde no hay agua y por lo tanto el volumen de agua que tiene el ministro perfectamente podría sufragar la necesidad de agua de pueblo pobre y sencillo de territorios donde no hay agua. Y la tercera corresponde a otra declaración de 14 de enero de 2020 en un canal denominado Yes TV. Y en este se refiere por el señor Mundaca que Walker Prieto, ese weón sí que es carerraja, tiene 20.000 litros por segundo que interviene en el debate público. Y por último, se hace referencia en la querella a una publicación que efectúa una usuaria en la red social Instagram, quien actúa bajo la denominación de K-capturas, el 16 de marzo del año pasado, y en esta ella efectúa una especie de seguimiento, toda vez que el señor Walker estaba en una ciudad céntrica, y comienza a efectuar una transmisión. Y en este video ella refiere: el fresco de raja de Walker anda aquí en el centro repartiendo panfletos, como si nada, el ladrón de mierda, que devuelva las aguas a este weón, y anda haciendo campaña que la gente no sabe que camina entre ellos, y ando con bototos, las ganas no me faltan, pero anda como si nada haciendo campaña política, y este es el weón que se ha robado todas las aguas. Esa sería la consecuencia en concepto del solicitante del desafuero de las declaraciones del señor Mundaca.
En relación a la calificación jurídica de estos hechos, señoría, el peticionario refiere que se cumple con creces con los estándares contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal en relación al artículo 229 del mismo texto normativo, esto a su vez en relación al artículo 416 y siguientes del Código Procesal Penal y también del Código Penal, el artículo 416, toda vez que el señor Mundaca ha proferido con publicidad expresiones de deshonra, descrédito y menosprecio respecto del señor Walker Prieto. Por lo que pide que se acoja la solicitud, se declare que se hace lugar a la formación de causa en contra del gobernador Mundaca y en su lugar se disponga a seguir adelante con el procedimiento ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que se ordene la notificación que corresponda y de acuerdo al procedimiento por el delito de acción penal privada, por el delito de injurias graves con publicidad, se efectúe el correspondiente llamado a conciliación. De igual forma, señoría, referir que junto a la querella fueron allegados algunos antecedentes por parte del señor Walker. Dentro de ellos destaca un pendrive que corresponde al registro audiovisual de las expresiones antes referidas que constituirían los hechos ilícitos que fundan la querella, y en relación a estos también una certificación notarial que da cuenta de que el ministro de Fe hizo ingreso a través de su computador a los distintos portales que se refieren en esa actuación, dando cuenta de la existencia de estos registros audiovisuales. También aparejó la copia de la querella que se presentó el 12 de julio del año 2021, la misma ocasión en que fue presentada también la solicitud de desafuero ante esta Corte de Apelaciones, y destacar de la querella, toda vez que en la solicitud de desafuero se reproduce y se pide que se tenga con ese carácter para efectos de la solicitud de desafuero, que se agregan algunos antecedentes que no fueron plasmados en la petición de desafuero. Dentro de ellos, a modo de contexto, se indica por el señor Walker que es falso, no es efectivo que sea dueño o propietario de esa cantidad de litros por segundo de derecho de aprovechamiento de aguas, que a lo más podría serlo de un 1% de estos derechos de aprovechamiento, y que además se utiliza en su contra el hecho que fue presidente regional y nacional de Fede Fruta y de otras organizaciones que guardan relación con la agricultura. Y se refiere también al carácter de la acción judicial, que es de carácter reiterado y permanente, y que estos hechos comenzaron el 1 de octubre de 2019 con esta publicación de la entrevista en el canal de televisión CNN Chile. También acota un antecedente sobre la competencia territorial, toda vez que como inició la ejecución del hecho ilícito en Santiago, lo fue porque la primera exhibición se produce en CNN Chile, y este tiene su domicilio en Santiago, lo mismo que ocurre con el canal de televisión Vía X. Eso, señoría, en cuanto a la parte solicitante del desafuero, y por último hacer presente que en relación a la defensa del señor Mundaca, el día de ayer aparejó a los autos documentos que aún no han sido resueltos el haberlo acompañado, y que consiste en una declaración o constancia de ministro de fe de un notario público que da cuenta de una serie de print de pantalla respecto de la red social del señor Walker, de Instagram, en la que comparte una carta al director que envió su hermano Pedro, en la que se alude a la falsedad de los derechos de aprovechamiento de agua que se le atribuyen, y también otra serie de print de pantalla que guardan relación con la actividad agrícola que desempeñaría el señor Walker, peticionario del desafuero. Esos son los antecedentes, señorías. Perdón, estaba silenciado. ¿Alguna señora ministro o señor ministro desea hacer alguna consulta? Muy bien. Gracias. Don Luciano Fuyú Fernández, puede dar comienzo a su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría, ilustrísima señor presidente, y por su intermedio los señores ministras y ministros que integran el Tribunal Pleno en esta ocasión para esta audiencia, vengo a solicitar, como ya se anticipó por la circunstanciada relación de la señora relatora,
el desafuero de Rodrigo Mondaca Cabrera, actual gobernador de la quinta región de Chile. Represento, su señoría ilustrísima, y a mucho honor, a don Antonio Walker Prieto, a quien conozco hace más de 40 años. Conozco su actividad, su desarrollo, su desenvolvimiento público, social y familiar. No tengo ninguna duda en representarlo en esta instancia y con ocasión de este motivo. Mi petición concreta, vuestra señoría ilustrísima, es que claramente, como se supone, es que se decrete el desafuero del señor Rodrigo Mondaca por las razones que se entrarán a expresar. ¿Cuál es la razón procesal por la cual estamos en esta instancia? Como ya lo adelantó la señora relatora, existe una querella por injurias graves ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en contra de Mondaca Cabrera, por dichos expuestos, tanto en CNN y Vía X en octubre del 19 y enero del 20, pero que tienen un correlato anterior porque hubo un fustigamiento previo hasta a la realización directamente de estos hechos luctuosos, delictuosos. Esa querella, paradojalmente, no obstante que todos estos dichos fueron expresados antes que el señor Mondaca fuera electo gobernador, hoy día lo beneficia el fuero que le contempla el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, y que este defiende con ahínco seguramente en esta instancia. Ahora bien, sucede, vuestra señoría, que me basta para no reiterar los dichos que se fundan, que muy bien lo expresó la señora relatora. Existen, digamos, estas apreciaciones luctuosas, delictivas, de Mondaca Cabrera en contra de Antonio Walker en los canales de televisión y programas ya dichos. Página 26 y 27 de la querella, que no voy a leer porque ya fueron puestas en conocimiento de vuestra señoría. Existe también un pendrive donde está establecido por ministro que fue competente la veracidad de la existencia de todos estos dichos. Por lo mismo me remito a ello. Sin embargo, cuando se presentó la querella en una resolución curiosa, por decirlo menos, errada jurídicamente de su fondo, la señora sentenciadora de primer grado declaró inadmisible la querella porque entendió, desafortunadamente, que no se cumplía el régimen o el principio de tipicidad. Resolución que a la cual nosotros, por supuesto, nos alzamos. Y tanto nos alzamos, vuestra señoría, que esta misma ilustrísima Corte de Apelación, cuarta sala, el día 6 de septiembre del año y mes recién pasado, resolvió revocar la resolución y entendió, digo, y cito en una línea, dice: considerando los fundamentos de la resolución de alzada en cuanto a señalar que los numerales 3, 4 y 5 como los delitos en que se funda la querella, siendo los hechos que relatan en la misma concordantes con la posibilidad que puede haber ocurrido estos hechos y que de haber ocurrido son constitutivos de delito. Estos hechos ocurrieron, estos hechos están acreditados, estos hechos están documentados, su señoría. Y por lo tanto, en concepto, en filosofía, el sentenciador de esta misma Corte puede ser constitutivo de delito. Por lo tanto, obviamente, falta de tipicidad no hay ninguna. Se continúa adelante la tramitación, la Corte de Apelaciones de Santiago, la Ilustrísima Corte de Apelaciones revocó la resolución y dio paso efectivamente a esta audiencia de desafuero que hoy día estamos celebrando. Ahora bien, el núcleo central, el dato fáctico que nos motiva a actuar en contra de Rodrigo Mondaca son las falsedades, son las mentiras esgrimidas en contra del señor Antonio, del querellado. ¿Y por qué digo esto con este énfasis? Porque a partir de esas falsedades, que no solo son como tal, produce engaño en la población, menosprecio al querellante, le daña su fama, le daña el respeto
público y privado. Lo hace como autor, ¿no verdad?, de una de las más cruentas situaciones que se le pueden imputar a una persona. Imagínese usted, vuestra señoría ilustrísima, en un año de sequía, 13 años de sequía, 100 casi de las mayores sequías que hemos vivido en Chile, imputarle en ese momento a un ministro de Estado de Agricultura y posteriormente continuar haciéndolo cuando ya no era ministro, que es dueño de aprovechamiento 29.000 litros de agua por segundo que le privan a 12 millones de chilenos el agua. Eso, vuestra señoría muchísima, repudia la conciencia, porque basta que una de las 12 millones de personas que no tienen acceso a esa agua resulta ser que pasan a constituir un potencial enemigo del señor Antonio Walker. ¿Y sabe por qué, vuestra señoría muchísima? No porque sea cierto los 29.000 litros de agua. Tengo allegado al expediente, tanto de la querella como de este desafuero, dos sendas, aquí las tengo, dos sendas certificaciones de las autoridades competentes. El conservador de bienes raíces de Curicó, lugar de asiento donde ejerce sus actividades mi representado, informa que el señor Walker Prieto no registra derechos de aprovechamiento de agua ninguno a su nombre. 21 de diciembre ahora, del 2021. A su turno, la DGA, la Dirección General de Aguas, indica que el señor Walker no tiene derecho personal ninguno a su nombre, pero sí tiene un total de 227 litros de agua por segundo a través de dos empresas de las cuales él participa. Es decir, entre 227 litros de agua por segundo para aprovechamiento de la explotación de un campo agrícola que lo viene realizando durante 30 años, por Dios, que hay diferencia contra los 29.000 litros de agua por segundo que el querellado imputa privada, públicamente, en forma reiterada y con elementos de denotación evidentes. Todo esto, como bien lo dice la señora relatora, está certificado por el notario público de Santiago, con Jorge Lobo, con fecha 11 de junio del año 2021. De tal manera que la falsedad, la mentira, está probada por sí misma. Ahora, habría que preguntarse, ¿hay falsedades y mentiras que no dañan? Pueden ser algunas, las menos, pero cuando dañan, cuando en definitiva denostan públicamente, cuando le quitan crédito, precio, fama y reputación a una persona pública, no puede ser materia de otra cosa que claramente, ¿no es cierto?, de un delito de injuria, como el cual está señalado en el 416 del Código Penal y el 417, números 3, 4 y 5, como ya se dijo. Como lo reitera, además, está contenido también en la querella, la sostenida jurisprudencia del profesor Alfredo Echeverri y Juan Busto al respecto en este tipo de situaciones, que no voy a extenderme para los efectos, digamos, no voy a dar la audiencia. Entonces, si el núcleo fáctico está acreditado, si las pruebas lo tienen acreditado, ¿por qué es posible que se defienda el desafuero? Yo tengo claro, no me equivoco, el desafuero tiene una regla de competencia absoluta y que no es renunciable, pero sí lo es para saber dónde se quiere declarar. Que vaya el señor Mondaca Cabrera y declare efectivamente si entiende, cree y tiene certeza que todo lo que ha asegurado en contra de mi representado es cierto. ¿Dónde está, vuestra señoría ilustrísima? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la querella de Mondaca Cabrera en contra de Antonio Walker? El uso del aprovechamiento y prácticamente usurpación, robo de esta agua. ¿Dónde están? Nunca presentó una acción en medio. Él se fue por la prensa. ¿Y por qué se fue por la prensa? Porque en el área judicial no tenía cómo probar estas afirmaciones falsas. Pero en el ámbito publicitario sí podía convencer a otros y a partir de ahí construir una vida pública que hoy día lo tiene circunstancialmente como gobernador de la quinta región.
Jurisprudencia al respecto, su señoría, hay basta. Voy a citar solamente 4 respectos, solamente los datos por si estas señorías quieren tomar nota y revisar. Causa Roll, 1812 del año 2004 de la Corte Suprema, página, citada en la página 32 de la que. Causa Roll, 3670 del 2006, Corte de Apelaciones, página 34 de la que. Causa Roll, 351 del 2008, Corte Suprema, página 29. Y lo que demuestra la reiteración del querellado. Causa Roll 671 del año 2013 ahora, ¿no verdad? Juzgado de garantía de la LIGUA, confirmado por entidades superiores, ¿no verdad? Por el mismo delito, por las mismas circunstancias, en donde le atribuyó al exministro también Edmundo Pérez Lloma las mismas conductas y fue condenado. Es decir, lo que aquí está sucediendo con este querellado es que ha hecho una conducta reiterada, peligrosa respecto de esta situación que no, porque no tiene otras conductas y otros temas públicos desarrollados. Vámonos al derecho para ir terminando. El derecho que está presente en esta especie, vuestra señoría excelentísima, está claramente, por supuesto, con el jus injuriandi, que está contribuido en esa mise en scène que crea, planifica, desarrolla y ejecuta el querellado. Con reiteración planificada, perjudica la honra, la reputación, el buen nombre de mi defendido. Ya dije, y no me voy a referir al perfil de don Antonio Walker Prieto porque es de todo conocido, por supuesto. Y ya dije de la reincidencia respecto del mismo delito y por las mismas condenas que ha tenido antes. Ahora, yo lo que diría, porque seguramente vamos a escuchar lo contrario, que en materia de derechos humanos, a mi gusto, en mi concepción, hay derechos humanos que, por cierto, todos de gran importancia. Sin embargo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, la integridad psíquica, el derecho a la expresión y a la honra son de los derechos más caros que existen en la vida de un ser humano social. Quien no tiene honra, a quien se le afecta la honra, le infringen una falta de confianza pública brutal y de ejercicio privado lesivo. Un buen padre de familia que es conocido por su familia como un ladrón, un usurpador o un abusador, no puede ni siquiera ejercer, por ejemplo, ese rol. ¿Para qué hablar de cargo de elección pública, gremial o profesional? El derecho a la honra está consagrado, artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Ahí está consagrado el derecho humano a la honra que hoy día reclama el señor Antonio Walker, mi patrocinio, entusiasta compañía, porque no lo veo de otra manera. Eso es en el ámbito internacional. Pero además en el ámbito internacional tenemos también, por supuesto, vuestra señoría ilustrísima, la Convención Americana de Derechos Humanos, vale decir, Pacto San José de Costa Rica, artículo 11, concordante con el articulado 5, 8, 13, 25. Todo en la misma línea, la defensa de la honra, el acceso a los tribunales para defender esta y sus propios derechos. Estas normativas internacionales, por endoso o reenvío, entran al artículo 5 de la Constitución, inciso segundo, en función de que son propias del orden jurídico interno. Eso sin contar las normas que resguardan esto en los artículos del Código Penal 416 y 417. De tal manera que en materia de derechos no hay duda ninguna, en opinión de esta defensa, sobre la asistencia jurídica protectora que requiere el señor Antonio Walker en función de sus propios derechos, estimaciones, búsqueda de verdades y despeje de esto. No es gratis, no es de gratis que alguien lo acuse, digamos, estando en el misma área de ser dueño, abusador o perturbador por 29.000 litros de agua por segundo en los términos que ya se ha dicho y se ha conocido. Esto es, vuestra señoría, muchísimo como tirar la piedra y esconder la mano. Y eso no se hace, menos en ninguna persona,
y hoy día, hoy por hoy, menos en una autoridad. Eso es lo que uno supone. Eso nos enseñaron en educación cívica y política en este país, en un ámbito de sociedad, en un Estado de Derecho democrático. Necesitamos que se respeten las normas, el debido proceso y el Estado de Derecho democrático para que Walker Prieto pueda acceder a tocar la puerta de la justicia efectivamente y que ahí vaya el injuriador y acredite o que al menos tenga una explicación. Él verá. Si lo hace o no, no sabemos si lo va a hacer o no. En conclusión, vuestra señoría, muchísimo. Y le agradezco, digamos, la atención. Pido que el querellado Rodrigo Mondaca, al imputarle públicamente la forma reiterada que ya se ha dicho en reiteración, pero falsa, pero con presentación como si fuera cierta, ¿verdad?, comete el delito de injuria grave con publicidad. Mire, su señoría ilustrísima, está presente en el expediente del desafuero. Ahora, el 11 de enero del 22, ahora, hace 2 meses atrás, en redes sociales, un señor Silvio Paredes, estas son las repercusiones de la acción delictiva de Mondaca Cabrera. El señor Silvio Paredes, un allegado cercano, no sé, a él, pone en un Twitter, mire su señoría, Walker, ministro de Agricultura, dueño de 29.000 litros de agua por segundo. 12.500.000 personas sin derecho a agua. Esto gira en las redes sociales, puesto por la misma gente, digamos, ligada al querellado. Esto lo expone públicamente en un ámbito de inseguridad personal y familiar. Bueno, en este ámbito, en el ámbito de las conclusiones, la deshonra, el descrédito, el menosprecio, el 416 del Código Penal y la falta de moralidad perjudicaron su fama, crédito e interés, 417 número 3, siendo tenidas por concepto público como afrentosas. Si no, no tendríamos estos resultados que claramente están ahí, no los estamos inventando nosotros. Más quisiéramos que no hubieran existido nunca. También son graves atendidas al estado de dignidad y circunstancia del ofensor y ofendido. Recordemos que el ofensor y el ofendido son personas públicas. Esta no es una discusión política, si se nos quiere llevar ahí, vuestra señoría ilustrísima. Esta es una discusión delictiva. Aquí se han cometido delitos, no se han cometido desadversaciones o desencuentros políticos. Todo el mundo tenemos que tener derecho a pensar qué está pasando o qué va a pasar, o cómo hay que modificar, o cómo no hay que modificar todo el tema del agua en Chile y en otros países. Hoy, ahí entiendo que la Convención Constitucional es tema de ello. Pero no es posible que bajo el paraguas de una opinión política se cometan delitos, porque eso es el socavar efectivamente el ordenamiento jurídico y recuerdo de las normativas que estoy señalando. Todo lo anterior está aprobado, como ya se dijo, por videos, informes y demás antecedentes. Finalmente, atendido lo ya expresado, lo recordado efectivamente por la señora relatora, que felicito la circunstancia de su relación, ¿no verdad? Omito señalar los núcleos centrales fácticos, porque están puestos no solo en la querella, que está acompañada a la petición de desafuero, sino que además están entregadas las pruebas también en el ámbito del desafuero a esta ilustrísima corte. Por tanto, solicito acoger, vuestra señoría ilustrísima, la presente solicitud de desafuero de Rodrigo Mondaca Cabrera, gobernador circunstancial de la Quinta Región, y dar curso progresivo a estos autos, con expresa declaración, si así fuera posible, vuestra señoría, el Tribunal Pleno, que este tipo de conducta, ¿no verdad?, representarle al querellado lo dañino que es, sobre todo cuando hoy día está constituido como autoridad, a la vez que en el ámbito de acoger el desafuero. Y como consecuencia de esto, se someta, conforme a las normas, el debido proceso y el Estado de Derecho Democrático ya antes citado, a mi representado y también, por supuesto, es una garantía que tiene el querellado para vivir como cualquier ciudadano de este país
a la audiencia del 404 del Código Procesal Penal ante la judicatura ordinaria de este país, que podrá acoger o rechazar en definitiva la acción interpuesta, pero que por lo menos no se le prive, no se le corten las manos a Antonio Walker Prieto para defender el honor de él, de su familia, Andrea Lecaro y sus 6 hijos, más allá del ámbito de las acciones empresariales o públicas o privadas que ha desarrollado con brillantez durante tantos años. Es cuanto tengo que agregar y agradezco, su señoría ilustrísima, el tiempo dispensado y la atención entregada a este abogado querido. Gracias a usted, señor abogado. Don Enrique Donate Esquivel, por el señor Mundaca, se anotó con 25 minutos de alegato. Puede comenzar su alegato, entonces. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, alego ante vuestra señoría ilustrísima, ante la señora ministra y ante los señores ministros de este tribunal pleno, solicitando desde ya, ilustrísimo tribunal, se rechace hacer lugar a formación de causa en la presente audiencia. Solicitamos esto, vuestra señoría ilustrísima, sobre la base de la convicción íntima de que en estos autos no se satisface el estándar que vuestra señoría ilustrísima ha fijado reiteradamente en un corte de fallos muy relevantes hace ya casi 4 años en que se viene sosteniendo una tesis reiterada por esta ilustrísima Corte. Esta ilustrísima Corte, ilustrísimo tribunal, ha señalado de manera clara y nítida, por ejemplo, en la sentencia del desafuero de la diputada Neuquén, que en definitiva lo que tenemos que decidir, o lo que se debe decidir por vuestras señorías ilustrísimas en estas audiencias, es un juicio de plausibilidad, no un juicio de fondo, dice el fallo, específicamente el considerando cuarto, respecto de las imputaciones formuladas. Y en ese sentido, lo que dice este ilustrísimo tribunal es que la expresión hallar mérito para la formación de causa debe vincularse al artículo 140 del Código Procesal Penal para el otorgamiento de medidas cautelares, es decir, la existencia del hecho punible y eventualmente antecedentes respecto de la participación del imputado. En ese contexto, y más allá de los matices que pueda tener esta afirmación, porque existe también otro precedente de la Corte Suprema en relación que, profundizando este criterio, señala que este juicio de plausibilidad debe vincularse estrechamente al convencimiento mínimo del éxito de imputación penal, como se desprende del considerando rol 1524 del año 2018, respecto también de una solicitud de desafuero de un parlamentario. En ese contexto, y partiendo de esta premisa procesal penal, es que entendemos que en estos autos no se satisface ese estándar. Y no se satisface ese estándar porque mi distinguido contradictor les ha planteado a ustedes, vuestra señoría ilustrísima, la aparente existencia de expresiones per se que serían constitutivas del delito de injurias. Y eso nuestra doctrina lo ha rechazado hace más de 20 años. Sergio Politov, Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez lo tienen así expresado en su parte especial, y no existen injurias per se. Eso necesariamente nos lleva precisamente a entender el contexto en el ámbito situacional concreto de lo que ha planteado mi distinguido contradictor. Y que en una primera precisión fáctica habría que hacer lo siguiente, a propósito de lo que él culminaba en su alegato. El señor Mundaca, cuando tiene o profiere estas expresiones, que son las que fundan la querella de mi distinguido contradictor y del señor Walker, lo hace en calidad de dirigente de un movimiento que es conocido, que se llama Modatima. Es decir, era la posición del ciudadano en una posición asimétrica respecto de quien detenta un cargo público y un cargo de poder. Y eso nos da luces e indicios para algo que me voy a referir más adelante a propósito de la existencia de la justificación. Y la existencia de la justificación en el contexto de eventualmente un juicio de plausibilidad y tipicidad es sumamente relevante. En ese sentido, ilustrísimo tribunal, cabe también precisar que desde el punto de vista fáctico, todos los hechos que mi distinguido contradictor ha señalado en la querella, no debemos olvidar que deben satisfacer el estándar del artículo 261. Porque las reglas procesales aplicables a los delitos de acción privada cuando se pretende eventualmente llevar a juicio por esa naturaleza son las reglas del juicio simplificado que a su turno se remiten a las reglas generales en el Código Procesal Penal. Y el estándar de la acusación debe ser de congruencia y de una precisión fáctica con un detallado nivel de precisión. Y al menos para este defensor lo que ha quedado claro es que al menos existen 3 hechos que posiblemente podrían imputarse a mi representado y que podrían vincularse a las conductas de injuria que mi distinguido contradictor ha señalado. Esos son 3 hechos que nítidamente se dan en medios de comunicación
en el mes de octubre del año 2020, en el mes de en el mes de octubre del año 2019, en el mes de enero del año 2020, y acá hay que hacer una nueva precisión, ilustrísimo tribunal, porque es bueno que se sepa. El tercer elemento que se señala en la querella, que podría ser el hecho 3, en el orden que mi distinguido contradictor lo planteó en su querella, que es una entrevista que supuestamente habría dado para el portal Piensa Prensa. Si uno mira la certificación que se han acompañado en estos autos ante el notario y sigue la ruta del canal de YouTube, se va a dar cuenta que esa publicación corresponde a una nota que se habría hecho en el mes de enero, precisamente está fechada el 14 de enero del año 2020. Por lo tanto, estamos hablando que acá hay una inversión en las fechas que puede ser relevante también en términos incluso de prescripción. En ese contexto, el ilustrísimo tribunal, es que efectivamente las expresiones que ha desarrollado el señor Mundaca no debemos contextualizarlas como un hecho puramente causal. Acá mi distinguido contradictor ha citado al maestro Juan Bustos, y sería bueno citarlo completamente. Juan Bustos también ha sostenido, a propósito del delito de injuria, cita un ejemplo clásico de von List, en la cual von List planteaba que la injuria consistía básicamente en aquel movimiento de cuerdas vocales en que una persona provoca en la atmósfera determinadas ondas sonoras, las cuales van a irritar el tímpano del destinatario. Bajo esa premisa de von List, del derecho alemán de principios de siglo, el hecho que plantea mi contradictor, el solo hecho de expresar algo, sería constitutivo de un injusto típico. Y eso, en términos de teoría del delito, no es aceptable conforme a lo que ha sido la propia jurisprudencia de este ilustrísimo tribunal. Es por eso que las ideas causales extremas y radicales, como ha planteado el querellante, siempre deben ser objeto de una corrección valorativa. Porque si uno mira la configuración y la estructura típica del delito de injuria, Enrique Curi lo señaló señeramente en una sentencia notable, y cuando explicaba la parte especial, debe hacerse una corrección valorativa, pese a que don Enrique era un reconocido autor finalista. En ese contexto, naturalmente, el delito de injuria se compone de elementos básicamente normativos, que requieren, de acuerdo a la conceptualización básica, o conlleva necesariamente un juicio de valor. En ese contexto es que resulta razonable entender el delito de injuria siempre como un delito de tendencia, donde eventualmente la posibilidad o no, y eso es discutido, del animus injuriandi, nos da en definitiva un factor indiciario respecto de la estructura de estos tipos penales. Y en definitiva, como se ha citado Augusto y lo cita el querellante, la intencionalidad ofensiva debe ir a buscar el aislamiento o el socavamiento de la posición social de quien resulta sujeto pasivo de esta injuria. Es decir, la injuria solo es posible cuando se produce ese nivel de afección al bien jurídico. Si eso no se produce, no puede haber delito de injuria. En ese contexto, ilustrísimo tribunal, es que, en definitiva, esta conducta o esta expresión proferida o acción ejecutada, que no sería el caso, en deshonra, descrédito, menosprecio de la otra persona, donde esta preposición que ocupa el legislador desde que el Código Penal es Código Penal, el en que ocupa, en este caso, el Código Penal, en definitiva, perdón, su señoría ilustrísima, en definitiva, nos debe llevar a que esta interpretación correcta del tipo del artículo 416 debe vincularse a una serie de cuestiones fundamentales. En un primer sentido, ilustrísimo tribunal, lo que se ha planteado, y hemos acompañado pruebas a ese respecto, la señora relatora lo mencionó, hemos acompañado 2 notas de prensa coetáneas y posteriores a los hechos que serían las entrevistas que habría dado. ¿Qué es lo que señala el portal EMOL? Para poner un ejemplo de una tendencia de medios de comunicación, y el mostrador. Escala el debate y polémica por el uso de aguas. En las referidas publicaciones, el señor ministro Walker en la época reconoce que él tendría derechos de agua, que lo tendría a través de sociedades y que los tendría en una mínima cantidad. Esto no es un problema aritmético de tener más o menos derechos de agua. El problema es el debate que existía a propósito de otra cosa y que ustedes no han escuchado en esta mañana. Que si uno revisa esas publicaciones, lo que estaba en juego acá era la discusión acerca del conflicto o no de un conflicto de interés. Conflicto de interés que en nuestro ordenamiento jurídico está tipificado en el artículo 1 de la ley 20.880 desde el año 2015. Y de acuerdo a esa normativa, el conflicto de interés puede ser real o potencial, puede afectar a uno personalmente o a terceros vinculados a la persona. Ese es el estándar no solo de Chile, es el estándar de la OCDE y es el estándar de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Se desprende de estos instrumentos normativos, que los conflictos de interés naturalmente no son deseables, no son constitutivos de delitos per se necesariamente, pero desde el punto de vista de la ética pública es un tema que existe o da lugar a un debate y a un interés legítimo de debate público acerca de la posición que ocupan las autoridades.
En el caso del señor Antonio Walker, nadie duda de ser una persona honorable. Nadie podría dudarlo. Acá vemos que la querella se ha fundamentado y está teñida por una subjetivización radical. Todo se construye sobre la base de lo que el señor Walker piensa, que el resto piensa respecto de él. Y hemos acompañado pruebas a sus redes sociales. El señor Walker ha tenido reuniones con actores políticos, ha tenido reuniones con dirigentes, ha tenido reuniones con personas del gremio y ha mostrado que su negocio crece de manera notable. Por lo tanto, su posición de debilitamiento en la relación social no existe. Ese menoscabo y esa deshonra que se ha mencionado esta mañana no existe. Todo lo contrario, el señor Antonio Walker ha podido y ha seguido desarrollando su vida en términos normales. El debate en el que se funda esta querella por hechos prima facie prescritos obedece a un debate sobre conflictos de interés. Y eso es parte del debate público. Porque, y a este respecto no lo digo yo, señor presidente, si usted me autoriza, para no ser impreciso con la cita, le pido 20 segundos para citar lo que ha afirmado un juez de la República a este respecto. Desde luego, puedo hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Lo dice un ex juez de este ilustrísimo Poder Judicial, que es don Mario Garrido Montt. Don Mario Garrido Montt señala expresamente que tratándose de personas públicas, estos deben ser apreciados con parámetros mucho más amplios respecto de posibles atentados al honor, siempre que esa divulgación se presente como necesaria para cumplir ciertos objetivos pertinentes de un adecuado conocimiento de la comunidad sobre el quehacer de aquellos que tienen una figuración de estas características. ¿Qué es lo que está detrás de esto, ilustrísimo tribunal? Precisamente lo que ha sido el debate de los últimos años en relación al estándar que se les exige a las figuras públicas y si están sometidos o no a un alto escrutinio. Y la pregunta que subyace es evidente y tiene una derivación muy relevante desde el punto de vista penal. Si eventualmente es lícito que el ciudadano pueda hacer una crítica por vehemente que sea, por inadecuada, porque no se ocupen las expresiones que correspondan, la pregunta es si ese derecho a emitir opinión o abrir un debate público, que en este caso, y si uno mira las notas de prensa de la época que esta defensa ha acompañado, naturalmente oscilaban acerca de la existencia o no de un conflicto de interés. Acá la densidad o la cantidad creo que no tiene relevancia porque fue el propio hermano del señor Walker quien aclaró el punto y dijo que los 29.000 litros estaban a nombre de él. Y eso quizás pudo haber llevado a confusión. Acá no estamos hablando de una mala fe. Grisolía lo explica muy bien esto. Lo voy a citar más adelante. Acá no existe un deber de decir la verdad con precisión absoluta, porque de lo contrario la libertad de expresión nunca podría ser ejercida. Eso es no entender el alcance del 19 número 12. Y la pregunta y el debate en todas las latitudes es si este derecho al honor del funcionario público puede imponerse sobre el debate democrático respecto de temas que son trascendentes. La problemática del agua no es una cuestión antojadiza de Mundaca. Mundaca, ilustrísimo tribunal, se lo cito, desde el año 2014 tiene publicado un libro que se llama De la privatización de las aguas en Chile. Puede ser una cuestión vehemente, puede ser una cuestión obsesiva, pero el tema del señor Mundaca ha sido el tema del agua, en el cual se está diciendo o se está anunciando racionamiento para la ciudad de Santiago en los próximos meses, en los cuales se celebró el Día del Agua y todavía Chile no avanza de manera radical en una solución al problema y a la crisis hídrica, en que existe un sinnúmero de comunas que están absolutamente reguladas por decretos de escasez hídrica. Esa es la verdad, en que los niños que van al colegio no tienen acceso al recurso básico. Entonces, eso es lo que está en el debate público. Y la cuestión si el señor Walker tenía 29.000 litros o no, no es lo relevante. Uno tiene que mirar la prensa de la época y las cosas que se dijeron para entender que acá hay una cuestión de libertad de expresión y de legítima crítica que están paradas en el artículo 10, número 10 del Código Penal, para los efectos de entender si esta conducta podría eventualmente llegar a tipificar este delito. Es decir, ¿qué plausibilidad tiene imputar un hecho que eventualmente está amparado en una justificación? Mirando el contexto de nuestro ordenamiento, es cosa de mirar el artículo 250 del Código Procesal Penal. Letra D. Si la responsabilidad penal está extinguida, procede sobreseimiento definitivo. Vamos subiendo. Letra C. Si opera una causal de justificación, opera el sobreseimiento. Si no existe el delito, letra A, opera el sobreseimiento. Por lo tanto, y acá vuelvo a insistir en el punto, lo que ha afirmado o lo que se desprende de la querella, porque eso no se ha agrupado por hechos específicos, sino que incluso se hacen reservas de acciones por supuestas calumnias. Sí, acá el hecho de tener agua inscrita no es delito.
esa tesis no tiene ningún sentido. Es un hecho lícito. Pero así como es lícito tener aguas conforme a las reglas del Código de Agua, también es lícito emitir opiniones. Y también es lícito emitir opiniones fundadas bajo reglas que el ordenamiento jurídico del año 2015, al menos tipificadas en nuestro derecho positivo, proscriben el tema de los conflictos de interés. Ese es el debate de fondo. Y eso en ningún caso puede entenderse que encuadre dentro de la figura del artículo 416. Ilustrísimo Tribunal, acá también se han mencionado algunas cosas que son extremadamente fundamentales que se deben entender. Mi distinguido contradictor ha mencionado que el señor Mundaca es reincidente, ¿cierto? Porque habría tenido una condena en el Tribunal de la Ligua, cosa que es efectiva. Pero resulta que el artículo 104 del Código Penal tiene una vieja regla desde el año 1874 de prescripción de reincidencia. Por lo tanto, todas esas aseveraciones no tienen ningún sentido, a menos que eventualmente esta defensa entendiera que lo que hay ahí es una injuria grave, porque imputar un delito que ha sido penado o eventualmente está prescrito constituye injuria grave conforme al artículo 417. Y en ese contexto eventualmente estaríamos en presencia de una compensación de injurias, extremando los argumentos. Por lo tanto, esa posibilidad de éxito y ese juicio de plausibilidad de lo que se está planteando en esta querella no tiene fundamento. Por otro lado, ilustrísimo tribunal, y solo para referirme al tema de la prescripción, el artículo 431 fija como plazo de prescripción de corto tiempo 1 año, desde que la víctima pudo razonablemente tener conocimiento del hecho. Y lo que ha expresado en la querella, mi distinguido contradictor, es que en el mes de enero del año 2020, el señor Antonio Walker tuvo un conocimiento razonable de esta situación. Y resulta que en el séptimo juzgado de garantía la querella se presentó el 12 de julio del año 2021. Efectivamente, la jueza declaró inadmisible esa querella porque estimó que los antecedentes que estaban transcritos en ella no eran constitutivos de delito, cuestión que también mi distinguido contradictor aclaró que después la Corte, luego de conocer su recurso de apelación, revocó y ordenó tramitar la querella. Pero en definitiva, ilustrísimo tribunal, entendemos que ha transcurrido con creces el plazo que fija el artículo 431. Entonces, en esos términos, posibilidades de éxito, como lo ha fijado la Corte Suprema en la jurisprudencia antes citada, resulta también como un argumento que viene a reforzar la tesis inicial que hemos dicho en este punto, que acá existió un ejercicio de crítica política que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, incluso en la ley que regula el ejercicio del periodismo. Es decir, la ley de ejercicio del periodismo precisamente dice que nunca constituye delito aquellas críticas que se efectúen tanto en el ámbito político, artístico, etc. Está estipulado claramente en el artículo 29, está estipulado también en el artículo 30, pero hay una cuestión adicional, ilustrísimo tribunal. El derecho penal siempre es última ratio y siempre es subsidiario. Opera mientras no exista otro mecanismo practicable. Cuando el señor Antonio Walker conoció estas imputaciones, tenía un derecho que consagra el artículo 16 de la ley 17.366, que es el derecho a rectificación por haber sido aludido injustamente. Y la pregunta es, ¿lo hizo o no? Y entonces, después de más de 1 año del plazo de prescripción, presenta una querella y quiere buscar el efecto de suspender en el cargo al gobernador de Valparaíso. Eso no se entiende, ilustrísimo tribunal. Adicionalmente, el señor Antonio Walker publicó efectivamente cartas en las cuales se aclaró este punto. Y se generó un debate público, y volvemos a insistir en lo mismo. Esto no puede separarse de lo que son, en definitiva, los estándares que deben regular en materia de libertad de expresión vinculados con los delitos contra el honor. Si nadie acá niega que puedan existir delitos contra el honor, lo que pasa es que para que se construya esa figura no puede prescindirse de la valoración de la situación concreta, de las circunstancias del caso. Y eso lo explica muy bien también quien ha sido citado en esta audiencia, el profesor Alfredo Echeverri, en el tomo 3 de su parte especial. En ese contexto, ilustrísimo tribunal, entendemos que acá eventualmente se quiere plantear como un hecho delictivo una cuestión que puede ser poco fina, poco elegante, el uso de un lenguaje inadecuado. Pero lo que estaba detrás de eso era la discusión sobre la existencia de un conflicto de interés respecto a una autoridad pública que le hacían los ciudadanos. Y en ese sentido, esta exageración o esta vehemencia con que se han referido al señor Walker, en el fondo solo puede explicarse por la mirada desesperada de un grupo de personas por llamar la atención sobre un punto. Los comentarios controversiales, por polémicos que nos parezcan, son necesarios para la democracia. Son vitales para el libre debate público. Y eso no puede perderse de vista. En el derecho comparado existen precedentes notables en la materia.
uno de los más evidentes es esa famosa sentencia, ilustrísimo tribunal, de Hustler versus Falwell, en la cual justamente se cuestionó a una célebre autoridad moral de los Estados Unidos de América, y en la cual el juez Scalia, un juez conservador, en el fondo entendió el punto e incluso llegó a ironizar acerca de la situación del funcionario público frente a la libre crítica. Y ahí está ese ejemplo en el cual a George Washington, uno de los padres fundadores, se le caricaturiza como que fuera un burro. Y eso la sociedad americana lo toleró. Y entonces, ¿por qué la sociedad chilena no podría tolerar que se diga algo respecto a un funcionario público, aunque sea imprecisa? Y para terminar, ilustrísimo tribunal, le pido autorización al señor ministro solo para precisar un tema respecto a lo que han señalado en esta audiencia respecto de las falsedades. Muy brevemente, ilustrísimo tribunal, para cerrar el presente alegato. Muy bien. El profesor Grisolía señala, a propósito de la exteriorización de hechos objetivamente falsos, pero que se dan en contextos que no se puede precisar o conocer con total precisión acerca de su falsedad, que se debe tomar en cuenta que la libertad de expresión se ve notablemente limitada si el sujeto únicamente puede expresarse acerca de hechos cuya veracidad está demostrada. Habrá, pues, dice el profesor Grisolía, un interés atendible para que prime la libertad de expresión cuando el sujeto tiene buenos motivos para considerar que el hecho es cierto, aunque objetivamente no lo sea. Es decir, cuando ha empleado el cuidado debido en censurarse lo verdadero, incluso ante afirmaciones de escasa relevancia, de acuerdo a la insignificancia, estas afirmaciones de veracidad no comprobadas debidamente quedarán cubiertas por la libertad de expresión. Esto lo señala Grisolía en su Libertad de Expresión y Derecho a la Honra, publicado por la editorial LexisNexis. En definitiva, ilustrísimo tribunal, entendemos que no se dan los presupuestos de tipicidad tanto en el aspecto objetivo como subjetivo que permitan satisfacer el estándar de plausibilidad que ha fijado este ilustrísimo tribunal. No se dan los presupuestos del artículo 140 precisamente porque el hecho está eventualmente justificado si es que no se entiende que no puede encuadrar en los tipos que antes se han referido. Porque si hablamos de encuadramiento típico, los tratadistas como Cristian Maturana y Raúl Montero señalan que se refiere a ambos aspectos a propósito del artículo 140 letra A. En definitiva, el ilustrísimo tribunal, solicitamos nuevamente que en la presente audiencia la solicitud de desafuero sea rechazada con costas y, en definitiva, no se dé lugar a formación de causa. Muchas gracias, señor presidente, ilustrísimas señoras, ilustrísimos señores. Gracias a ustedes, señor abogado. Ya por terminada la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.